En lo que se refiere a la conquista de China, no es apropiado en este momento discutir el asunto. Por el contrario, él, el gobernador de Sande, debe esforzarse por mantener la amistad con los chinos y no debe hacer ninguna alianza con los piratas hostiles a los chinos, ni dar a esa nación ningún motivo justo de indignación contra nosotros. Debe informarnos de todo, y si cuando se entienda algo mejor esta cuestión conviene hacer alguna innovación, más tarde entonces se le dará la orden y el plan que debe seguir en ello. Mientras tanto, se esforzará en administrar lo que está a su cargo, para que Dios y su Majestad sean servidos, y deberá atenerse estrictamente a sus instrucciones en cuanto a conquistas y nuevas exploraciones. Respuesta al gobernador Francisco de Sande para la conquista de China, escrito en los márgenes por un secretario judicial anónimo en Madrid el 7 de junio de 1576. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Aquí Ramón Vega, gracias a Big One Media, como pueden ver, literalmente en este caso gracias a Big One Media, que haré de guía más o menos fiable, eso después podrán ustedes verificarlo en los comentarios y pedirme bibliografía, sobre pues, estas historias sobre Asia, la historia de Asia y sobre todo en este caso qué estaban haciendo los españoles por esas tierras. También haremos lo de siempre, una alta divulgación, es decir, poner materiales de primera mano, incluso documentos sin transcribir en algunos casos, para tenerlos al riguroso alcance, pero en alta divulgación, es decir, que todo el mundo pueda entender esos papeles tan raros escritos hace tantos siglos. Y al final de este programa les comentaré un cambio radical que se va a producir en los programas del Nuevo Occidente a partir de ahora, que no es que grabaremos aquí, por desgracia, pero bueno, creo que a todos les va a gustar esta nueva posición para nuestro programa. De hecho, este programa va a ser un monográfico especial dedicado nada más y nada menos que a la empresa de China. En el programa de la semana que viene ya volveremos a lo más habitual con esos cambios de los que hablaremos, pero en este caso vamos a hablar nada más y nada menos que de ese plan que tenían los españoles de conquistar China. Y están ustedes escuchando perfectamente, no nos vamos a inventar nada, aunque lo parezca, vamos a hablar de cómo el Imperio Español llegó a un punto en el cual ya estaban situados en Filipinas y decidieron ir nada más y nada menos que a por uno de los mayores imperios de la historia. Imagínense ustedes la lucha de sables que se podía dar en esa situación. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a hacer un pequeño repaso para conocer un poco el contexto en el cual se estaban moviendo estos imperios, los de una parte y los de otra parte. Hay que ser conscientes de que la primera vez en la cual llegan a un contacto directo tanto España como China no es ni visitando España ni visitando China, sino que es con una embajada de Enrique III, el abuelo de Isabel la Católica, entre los años 1403-1406, en el cual mandan a Fray Luis de Clavijo nada más y nada menos que a ir a Samarcanda, punto central de la Ruta de la Seda, para que hablara con Tamer o Timur, el gran conquistador más conocido de una manera un poco negativa como Tamerlán, que seguro que les ha sonado mucho más, para que fuera a hacer un pacto. ¿Qué pacto tenían en ese momento que podían estar buscando los españoles con gente nada más y nada menos que de la otra punta del mundo, prácticamente? Bueno, pues querían hablar con Tamerlán para ver si podían hacer un pacto para luchar contra el Islam, que podría estar en un punto intermedio de cara sobre todo a los otomanos. Entonces, para que veamos un poco por dónde van los tiros en este caso. Allí tenemos una situación en la que mientras están en la sala de espera, como si se tratara del dentista, nuestro querido Ruy de Clavijo se encuentra con otros embajadores, los embajadores de la China. Y por lo tanto, por pura casualidad y esperando en el palacio, tenemos al Imperio Español y al Imperio Chino con sus primeros contactos. La verdad es que hay una situación muy curiosa en la cual tienen que decidir cuál de los dos embajadores es el que tiene que ir primero, cosa que es una gran deferencia hacia su país. Y como Tamerlán tenía ciertas tiranteces con China en ese momento, será nuestro querido Ruy de Clavijo el primero en encargarse de esta situación. Evidentemente no haremos muchas más pesquisas sobre este tema en el programa de hoy, no es el que nos acomete, pero sí que tenemos que hablar de lo que vio el señor Ruy de Clavijo. Aparte de poder tener contacto
con los embajadores de la China, vio tecnología china, como por ejemplo las brújulas, y también vio los barcos, y le empezó a llegar información sobre ese gran imperio ya de primera mano. Ya no estamos hablando de que llegaran a través de escritos de Marco Polo o de otros, digámoslo así, viajeros por las Asias, sino que ya estaban llegando directamente a los embajadores de España, y esto es fundamental a tenerlo en cuenta. No obstante, el tema de este programa se basa sobre todo en el reinado de Felipe II. Entre 1556 y 1598, muchas y muy variadas intenciones se albergaban en la corte de Felipe II hacia China. Recordemos que hay dos sobrenombres que se le suelen dar. Por un lado, el Rey Planeta y por otro lado, el Rey Prudente. Veremos cómo literalmente hay un proceso en el cual hay un balance entre la idea de ser el Rey Planeta prácticamente completo o si ser el Rey Prudente, y cómo las diferentes informaciones que van llegando, sobre todo desde Filipinas, van variando la idea de la corte y cómo esa parte de la prudencia evitó que hubiera un auténtico conflicto mega internacional. Pero progresivamente iremos viendo cómo estas noticias van pasando de frío a calor, de un contexto más cálido, donde puede haber ya un conflicto, como de hecho hubo en algunos puntos, o más enfriados, que irán más orientados hacia el comercio, ¿de acuerdo? Pues a partir de este punto ya iremos haciendo estas referencias. La primera vez que hay una idea de contactar realmente directamente con China, después de lo de Ruy de Clavijo, ya es con Colón, que directamente va con una serie de cartas dirigidas al emperador, o más o menos lo que ellos entendían como emperador de la China, para ya establecer unas relaciones diplomáticas y empezar a mover seda. De acuerdo, la idea era que se saltaban la ruta de la seda, que estaba especialmente la parte marítima dominada por los portugueses. La ruta de la seda terrestre ya en tiempos de Cristóbal Colón estaba un poco en capa caída, puesto que había muchos problemas a lo largo del viaje y la parte portuguesa a través de los mares era bastante más segura. Pero si se hacía el salto a través del Pacífico por territorios españoles, se ahorraban en impuestos y se ahorraban en problemas, lo cual era maravilloso. Evidentemente, Cristóbal Colón no lo consiguió, le pasó una cosa, un pequeño problema, una serendipia, encontró un continente entre medias y claro, pues no podían tener una relación directa con Europa. Sin embargo, sí que había ideas. De hecho, cuando Núñez de Balboa ya cruza a asomarse por el Pacífico después de pasar por tierra, pues se encuentra con ese mar Pacífico y dice que, bueno, a partir de este momento ya podemos volver a intentar hacer el gran salto. Tardarán todavía en hacer ese salto, con Magallanes y Elcano, pero hay que ser también conscientes de que la idea de China no se había olvidado por haber encontrado un continente. Para que nos hagamos una idea de la importancia que tienen. Tienen un continente entero en aquella época para poder jugar con él, hacer lo que quieran, hacer todas las exploraciones que se puedan imaginar, y sin embargo siguen pensando en China. En 1526, nada más y nada menos que Cortés ya es el que da un toque. Dice, está muy bien esto de América, pero ¿y si empezamos a hacer lo mismo hacia China ya para no olvidarnos del proceso? Evidentemente, al final terminó siendo un continente mucho más grande de los que ellos pensaban, pero ya estaba la idea allí presente. La cosa se pone seria a partir de 1564 hasta 1570, en el cual ya hay una expedición real. Todo este territorio, realmente, a pesar de que estaba con la bandera española, teóricamente sobre Filipinas, pues no estaba conquistado ni muchísimo menos, ni había una presencia real. Y esto se quiso arreglar a través del Virreinato de Nueva España, al cual pertenecían estas tierras. Esto también es fundamental. Nosotros tenemos que pensar que en este momento México, entre comillas, era quien se tenía que encargar del gobierno de las Filipinas, a pesar de que posteriormente pondrán gobernadores. El primero de ellos es el encargado de hacer esta expedición, que es Miguel López de Legazpi. Va con 5 barcos y con 500 hombres, después de haber hecho algunas expediciones previas. Y ya empieza a encontrar un problema inmenso. Nadie quiere irse hasta el fin del mundo, porque era muy complicado, había muchos costes y era un riesgo constante. Y había otro apartado muy importante. Era muy difícil volver. No había todavía una manera clara de hacer ese tornaviaje. Y la cosa empezaba a hacerse un poco más estable con los años, gracias a las investigaciones de
Fray Andrés de Urdaneta y algún otro personaje como Carrión que estuvo metido en todas esas investigaciones. Pero aquí ya hablamos de un personaje interesante que en 1569 el fraile Agustino Martín de Rada ya empieza a poner la nota de atención de ir a conquistar China. Este misionero, que ya pasa primero por la experiencia americana y eso le dará mucha trascendentalidad a sus palabras, es un gran defensor de los indígenas, del indigenismo en toda América y quiere aplicar todo esto a todas las conquistas que se vayan a hacer primero en Filipinas, que no estaban controladas en absoluto, salvo un par de puntos, y después hacer la progresión hacia el resto de Asia. La cuestión está en que Legazpi le llegó a encargar al señor Rada, es decir, un cosmógrafo, el empezar a documentar que el territorio de Filipinas pertenecía a España. Es decir, tenían que hacer una serie de disquisiciones con Portugal porque se estaban saltando unos cuantos tratados para poner por allí las banderas. El señor de Rada no era un ignorante ni muchísimo menos. No solamente era cosmógrafo, sino que a día de hoy todavía conservamos uno de sus libros dedicado exclusivamente a China, a tratar de acabar con los misterios que ya en aquel momento llegaban a los oídos de las cortes europeas sobre qué era China y lo que tal había. También es el encargado de mandar una carta al virrey de Nueva España y decirle que Filipinas era una tierra muy muy pobre y que la gente se estaba muriendo de hambre, y que teniendo a China al lado porque iban a estar en Filipinas. Ya vamos viendo cómo esta idea de hacer una conquista va aumentando. Sí que dice que la gente de China era gente muy civilizada, pero a la que no le gustaba mucho eso de la guerra, y por lo tanto ahí tenían puntos a su favor. Literalmente, este es el texto que envió hacia la Nueva España. La gente de China no son nada belicosos, dependen enteramente de los números y de la fortificación de sus murallas. Los decapitaría si alguno de sus fuertes fuera tomado. En consecuencia, creo, Dios nos ayude, que se pueden someter y con pocas fuerzas. Ya vemos aquí que está hablando de murallas, no solamente la gran muralla china, sino de las murallas que había en muy diversas partes de toda China, con grandes fortificaciones. Pero ya se estaba dando cuenta de que la reacción para muchas cosas por parte del Imperio chino era defensiva. Eran un territorio tan grande que no podían controlar una defensa real por todo ese territorio. Eso sí, también hace una clara anotación, que no se lleven a error, que las murallas de China son mayores que las murallas de los europeos, y eso ya les iba a dar problemas a lo largo del tiempo. No obstante, la cosa se empieza a estabilizar. En 1571 ya tenemos una refundación de la ciudad de Manila y ya con una ubicación bien emplazada por parte de Legazpi, pues ya hay una serie de intereses que pueden ser más factibles, más materiales. Tenemos el primer gran conflicto, nada más y nada menos que un viaje a Manila de en torno a 70 barcos piratas. Aquí los españoles descubren cuál es la realidad de enfrentarse con otro imperio, contando con grupos de unos 200 soldados, única y exclusivamente por parte de los españoles. Finalmente llegan a asaltar Manila y toman una serie de decisiones de cómo hay que fortificar muchísimo la ciudad de Manila. De hecho, es una de las grandes fortalezas de Asia. Y cómo, bueno, pues hay que ser un poco más prudentes. Aquí se calman un poco los ánimos de ir a conquistar tan alegremente China, pero el virrey de Nueva España toma nota y al año siguiente, en 1572, dice que hay que recoger toda la información posible sobre China. Para hacer esta misión, llama al capitán Juan de la Isla, el cual se encarga de una expedición con 3 galeones, y ya veremos después lo que significaba un único galeón dentro de estos planes de conquista, para que hiciera una cartografía precaria. Simplemente delimitar un poco cuál es la frontera simplemente de ese gran imperio que tienen delante. Recordemos que no había una cartografía ni remotamente veraz en este momento. Incluso lugares de Europa o del Mediterráneo no estaban plenamente cartografiados, no digamos de América. No nos imaginemos los problemas que habría en el caso de China. Bueno, pues este señor, con sus 3 barcos, se dedicó a dar unas vueltas por todas estas costas. Pero hizo una cosa muchísimo más importante que fue trascendental para la historia de España y de la cual nosotros normalmente no somos muy conscientes. Este señor permitió a 12 barcos chinos hacer sus negocios con Filipinas, con Manila, con esa recién inaugurada ciudad. Esto
permitía que esos 12 barcos pudieran hacer sus viajes hacia Manila sin tener una escolta española. ¿Qué sucedía? ¿Necesitaban mucha escolta española? No, aquellos mares estaban absolutamente repletos de piratas. Y España no se podía permitir tener unos barcos respaldando esos viajes. La flota española tenía que ser de grandes barcos, concentrada en torno a la desembocadura del Pasig, al lado de Manila, en Cavite, en el cual se tenían que juntar la flota que iba anualmente. Ya se estaba preparando los primeros galeones de Manila, la ruta de retorno por el tornaviaje que regresaba con todas las grandes especias y las maravillas de toda Asia. Se iban reuniendo durante un año y saltaban a partir de ahí. Ya vamos viendo que los españoles tenían un problema muy claro en cuanto a la cantidad de tropas que podían mover, y eso condicionó absolutamente esos planes de conquista de otro imperio. Parece una tontería, pero esto fue realmente fundamental para ir centrándose más en el comercio durante este periodo que en los procesos de conquista. De hecho, fue tan funcional que en ese momento, ya en la corte de Felipe II, se fue tomando una curiosa determinación. Había que limitar cada vez más ese comercio, porque si el comercio era directamente con Asia, sobre todo con aquellos comerciantes de México, pues se podían hacer con el control absoluto de ese mercado y no iba a llegar un gramo de plata a España. Por lo tanto, hay que ver el galeón de Manila, que era una buena conexión con el resto del mundo, pero que era un embudo en el cual tenía que pasar solo aquello que la corte española quería, porque si no, se iba todo el comercio al garete y con ello el imperio. De hecho, en la grabación que hemos hecho con el señor Garín, hemos estado hablando también del contrabando durante este proceso, pero fuera de cámara. Si les interesa más el tema, háganlo saber en los comentarios que lo ampliaremos. ¿Cómo se calmó toda esta situación? Bueno, pues falleció Juan de la Isla y la falta de recursos que había en Filipinas pues hizo que no se siguieran con estas exploraciones. Pero no se tardó mucho en seguir con los contactos. En 1574 empezó a haber las primeras conversaciones entre un monarca europeo, en este caso Felipe II, y el propio gobierno de China. Estos documentos todavía se conservan por ambas partes, curiosamente, y que hay que ser también consciente de que no todas las regiones de China tenían el mismo contacto con Manila. Fujian, que es la provincia la cual está cubierta ahora por las costas por Taiwán, sería una de las que establecieran más contactos con Filipinas, por la proximidad. Estamos hablando que unos 4 días de viaje se podía cumplir todo este recorrido y que era muy interesante para acabar con los piratas. Evidentemente, si bien el gobierno central chino podía no ser muy consciente de lo que suponían los barcos españoles, los que estaban en Fujian sí que lo sabían, y que con un único barco español, solo por el miedo que podía causar, pues hacía que los piratas empezaran a desaparecer. De hecho, los contactos empezaron porque hubo un pirata chino, o realmente no se sabe muy bien, pero oficialmente la documentación habla de que era un pirata chino, Lima Hon, normalmente, Lin Feng, si quieren decirlo en chino, pues que había asaltado Manila. Es uno de estos asaltantes grandes de Manila. Lo curioso es que Legazpi, y de hecho entre ellos el nieto de Legazpi, consiguen rechazar estos ataques y rodear a los piratas en una de sus islas. Imagínense la versión cinematográfica de todo esto, saliendo de Manila con los barcos de los galeones, muy poquitos, y rodeando en una isla a una auténtica marasmo de piratas que estaban en ese territorio, de hecho secuestrando gente, que solía ser la mejor manera de obtener beneficios. Lamentablemente, Limahón se escapa de este asedio de la isla y por lo tanto los españoles pierden la capacidad de poder enviar a este pirata hacia Fujian, lo que habría sido pues, un punto muy interesante para estas líneas, para estos comercios. Sin embargo, también tenemos otra nueva muerte, muere el gobernador y se vuelven a perder los contactos. Vamos viendo que los gobernadores se resultan un problema cuando fallecen, o incluso los exploradores se reinician todos estos proyectos. Hasta que en 1576 empieza el proceso de religión y riquezas. Y ya empezamos a tener aquí personajes muy interesantes con el nuevo gobernador, Francisco de Sande, que era más partidario de la vía armada, para extender el cristianismo, por supuesto, y para hacer una invasión directa y hacerse con las riquezas locales. Y es lo que yo denomino normalmente la expedición de los chungos. La selección de personal que hizo el señor Sande
da miedo. Auténtico pavor. No estamos hablando de gente que se había formado en los tercios, aunque podía haber algunos, o gente que hubiera seguido una instrucción por parte de las tropas españolas o en Italia, donde se solían formar. Estamos hablando de que mandó un plan al Consejo de Indias que le decía, mira, tienen ustedes en Perú y en la Nueva España en torno a 4.000 aventureros que se han ido ahí en plena fiebre del oro a hacer maldades y que están un poco perdidos, están buscando esas riquezas que les han prometido y no las están encontrando. De hecho, muchos de ellos están encontrando la pobreza más absoluta y suelen ser bastante peligrosos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa gente os las voy a sacar de allí. Os las voy a sacar de ahí, os las voy a meter en China. Primero las llevo a Filipinas y de ahí nos vamos a conquistar China. Y para la parte de los barcos no hay ningún problema. Vamos a contratar a todos los piratas chinos y japoneses que podamos. Y los vamos a meter a todos en barcos y vamos a saltar China. Evidentemente, ustedes comprenderán por qué hablamos de la expedición de los chungos. De hecho, el texto es todavía más crudo. Esto será muy fácil, porque el pueblo chino generalmente no tiene armas ni las usan. Un corsario con 200 hombres podría saquear una gran ciudad de 30.000 habitantes. Son muy malos tiradores y sus arcabuces no valen nada. Para que veamos un poco la idea que tenía Sande y lo que estaba vendiendo. Sí que es muy interesante ver estos números. Está diciendo que 200 hombres podrían asaltar una población de 30.000 soldados. Bueno, esto no se lo está inventando. De hecho, está viendo la documentación como en torno a unos 50 años antes había pasado eso con corsarios y piratas, y los chinos no pudieron organizarse para repudiar estos ataques. Por lo tanto, aquí hacían un silogismo. Más o menos en el mismo periodo, el señor Pizarro había ido con 200 tropas y había tomado Perú. ¿Por qué no iban a hacer ellos lo mismo con China, multiplicando por mucho las tropas? Evidentemente, también se basaban en una información muy interesante, que es que eran conscientes de que lo que sería la dinastía Ming estaba causando ciertos problemas dentro de la población china y que había rebeliones y que no eran capaces de organizar una defensa por todas sus tierras. Por lo tanto, también tenían una línea de espías que les estaba informando. El señor gobernador también decidió informar a la corte de los costes que tendría esta expedición, cosa que no puedo decir sino leer para este caso porque es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de los pagos. Ya que el gobierno español estaría muy contento porque el pueblo español se iría sin paga y armando todo a su costa. Es decir, los soldados no tendrían de inicio ni paga ni armas, tendrían que llevarlo cada uno por su cuenta. Continúo. El único coste será el de los agentes, oficiales de construcción y mando de galeras, artilleros, herreros e ingenieros, y las municiones y la artillería. Aquí se les puede suministrar comida y las tropas son muy enérgicas, saludables y jóvenes. Este es el imperio y la mayor gloria que le queda al rey del mundo, que sobrepasa a todos los demás, y por el mayor servicio de Dios. Este es el texto que manda el gobernador a España diciendo que, esta gente puede vivir prácticamente de la nada. Evidentemente, Felipe II mandó una respuesta. Todo esto fue pospuesto, que no cancelado. Es muy interesante tenerlo también en cuenta. Solicita a Felipe II que se recabe más información sobre China, que no se fía mucho de esos materiales que le están mandando. Lo que le dice al gobernador es que estreche los lazos comerciales y que se deje de hacer esas pesquisas y esos planes de conquista de momento, pero que siga recabando información. De hecho, el texto completo es con el que iniciamos este programa. Y aquí tenemos otro personaje que vuelve. El fraile agustino Martín de Rada, ese de los que había hecho las primeras propuestas medianamente serias de planes de conquista, en 1575 se convierte en el primer embajador de España a China, bien documentado. Y ya empieza a hablar, dice, si miramos bien el mapa, en 2 días nos podemos poner en las costas de China. Él sigue con sus planes. A él se le juntará la expedición del capitán de barco Diego de Arteaga, que con 2 barcos y 250 toneladas y un total de 80 hombres, recordemos, 80 hombres, eso sí dice que bien armados, porque si no van bien armados, claro, igual tienen problemas 80 hombres para conquistar China. Pero que se decide a plantear que esos 80 hombres podrían incluso
sentar una serie de bases a lo largo de China, porque, de nuevo, como en el caso de Rada, está diciendo que Filipinas es muy pobre y que no puede producir ni siquiera para autosustentarse. Su texto también es oro puro para los historiadores. Porque me entristece tanto ver tanto dinero desperdiciado en una tierra que no puede dar ningún beneficio. Evidentemente, él planeaba que era muchísimo mejor irse a China, por supuesto. La información tanto de Rada como de Arteaga son los motores de esta idea de unir la religión con las riquezas. Pero también, como hemos visto de manera constante, estamos hablando de hambre, estamos hablando de soldados, estamos hablando de gente que se ha ido de expedición en el virreinato y en Perú, que no tienen oficio ni beneficio y que se están muriendo de hambre, incluso la gente en Filipinas. Por lo tanto, también hay que pensar con el estómago de por qué se hacían esas propuestas un tanto salvajes, pero que tenían su fundamento. Evidentemente era interesante también el proceso de cristianización. China solo permitía que se hiciera este proselitismo en Macao por parte de los jesuitas portugueses, sobre todo, que están muy bien contactados con el gobierno portugués. Y ellos planteaban, estos portugueses y jesuitas, un proceso progresivo, incluso de siglos, como hemos visto en alguno de nuestros programas, el del cristianismo en Asia, los cuales ellos lo planteaban mucho más tranquilo. En el caso de España ya calculaban cuántas encomiendas, territorios que podían repartirse y sacar beneficios podría dar de China. Claro, evidentemente, solo con la cantidad de territorio esto ponía los dientes largos. Pero también hay que ser consciente de que había un problema comercial. China no quería comprar las cosas que le llegaban desde Occidente. Compraba algunas cosas que les llegaban desde América, pero realmente no había un comercio. Ellos lo que querían era la plata. La plata que generaba muchísimos problemas, porque claro, si la plata iba hacia China, no iba hacia España. Y claro, eso hacía que había que limitar todavía más los galeones de Manila y todos los materiales que se llevaran encima. Este problema de que China fuera más o menos autosuficiente, incluso a día de hoy lo podemos ver, pero es fundamental para comprender las guerras del opio. Las guerras del opio tuvieron lugar precisamente porque los ingleses querían comerciar con China y China les decía que no tenían nada que les interesara. Y por lo tanto empezaron los ingleses, con mucho ojo, como no puede ser de otra manera, a influir en el mercado metiendo mucho opio en el territorio chino. Para que veamos que son procesos que duran siglos. Pero bueno, de nuevo tenemos a Felipe II el Prudente, que dice que en este momento no es lo mejor porque ve tres problemas. Primer problema de comunicación. Todos estos informes y proyectos tan bonitos tardan unos 2 años en llegar a la corte. Normalmente, eso sí, no llega el documento solo, sino que va con gente informada. Y hay una serie de reuniones con la propia corte para informar y dar respuesta, porque si no, imagínense que Felipe II tiene una duda y tiene que esperar otros 2 o 4 años a que le resuelvan esa duda. Por eso resulta mucho más interesante mandar una pequeña embajada a la propia corte de Felipe II. También había problemas de dinero. A la muerte de Felipe II, la deuda de España era nada más y nada menos que el 40% de los beneficios anuales. Cosa que aquellos que sepan un poco de economía se podrán reír, porque a día de hoy tenemos un 109% de deuda. Pero bueno, para que sean conscientes que en aquel momento los bancos no prestaban tan bien y no había bancos internacionales y reuniones de diversos bancos que pudieran prestar a los países de esa manera. El tercer problema que ve Felipe II es el territorio. Planteándolo en base a la experiencia americana, decía que está muy bien esto de ir y conquistar un país, pero que a partir de ese momento había que controlarlo. ¿Y cómo narices iba a tener suficientes tropas para controlar un territorio tan inmenso donde además había una serie de civilizaciones? Ya no solamente el contexto de China, sino que eran conscientes que había diferentes regiones que ya en sí mismo podían manejarse de manera independiente. Por lo tanto, era inmenso todo este territorio y que había que ser un poco conscientes de qué se podía hacer con todo eso una vez se hubiera conquistado. Empiezan a aparecer los espontáneos, que estos me encantan. A pesar de que se habían apaciguado un poco más las cosas por parte de los gobernadores, llegan estos espontáneos que deciden hacer pues, sus propias propuestas a Felipe II. El primero de ellos es Juan Pablo de Carrión.
muy, muy interesante. Aquellos que quieren saber un poco más, que busquen la novela de Ángel Miranda en la que hemos estado investigando, o incluso el cómic, porque este Juan Pablo de Carrión fue el mismo que luchó contra los samuráis japoneses. En el cómic de Espadas del Fin del Mundo se hace la narración de todo esto. Pues bueno, esta persona tan positiva o tan ignorante de lo que se podía encontrar, decía que con 4 barcos bien armados. Recordemos, estamos hablando de nuevo de que se van a hacer estas expediciones y se añade ese bien armados. Esto era porque en muchos casos las expediciones iban de vacío o los soldados no llevaban ni palos cuando se enfrentaban al enemigo y o sobre todo cuando tenían los reclutamientos. Esto se ve clarísimo en la documentación. Pero Carrión no era uno que apareciera por ahí de repente. Hay que ser consciente que no solamente había estado trabajando con Urdaneta, sino que había estado en la tripulación de Legazpi y que, bien, había sido de los primeros que había estado por Filipinas y en el diseño de otros viajes. Por lo tanto, era alguien a que se tenía que tener muy, muy en cuenta. El planteamiento de Carrión, por otro lado, no era de una conquista propiamente dicha, sino del proceso de talasocracia, es decir, del gobierno de los mares. Y decía que más o menos con el control del mar de la China, que más o menos tenía la extensión del Mediterráneo, para que nos hagamos una idea, pues que se podía controlar el comercio que tenía China y gracias a eso ejercer diferentes presiones que a ciencia cierta podría ser como controlar el mismo territorio. Optimista, sí, pero él a cambio solo pedía ser el almirante del Mar del Sur, es decir, nada más y nada menos de un control de un territorio de aproximadamente el Mediterráneo. Nada mal, señor Carrión, buena solicitud, pero bueno, nos hemos venido un poco arriba. No obstante, como veremos, con 71 años, este señor seguía luchando en primera línea, no era alguien que estuviera solamente entre papeles. Otro espontáneo, en 1578, fue el oidor de Guatemala, que dijo que con 4.000 hombres y 6 galeras, con algunos cañones, y a él lo tomaba aquello, no había ningún problema. Y otro que hizo las presentaciones de estas ideas fue el escritor y soldado Bernardino de Escalante, que sí que sostenía una idea de trabajar mucho más con embajadas pacíficas que sin lugar a dudas obtenían muchos mejores resultados. Entonces tenemos ya las dos partes en estos espontáneos que van saliendo al ruedo internacional de la presencia española en Asia. Y cambia todo a partir de una fecha clarísima que aquellos que conozcan un poco de historia ya les sonará, que es 1580, en los cuales Felipe II de repente tiene una sorpresa o algo que sería la cristalización de un proceso mucho más largo. Portugal. Y todos sus territorios de ultramar se juntan en este momento. Estamos hablando de Goa, de Malaca, de las islas de las Molucas, de Macao y de Nagasaki, todo junto que se une al imperio creando un territorio inmenso dentro de Asia al que se unían las Filipinas, en una red que no se habrían imaginado nunca. Incluso en este momento se plantea el virreinato de Asia. De eso posiblemente muchos de ustedes no hayan oído hablar, en el cual más o menos, si se hacía un cambio entre coronitas, así una cosa muy básica, Brasil por Filipinas para Portugal, pues sería más o menos este cambio que se estaba planteando, quedarse España solo con territorios en América y hacer este cambio para Portugal. No obstante, a los portugueses no les parecía muy bien la idea. El sistema de colonización por parte de los portugueses no era de colonización, sino que era fabril, un sistema de factorías, como se llamaban, que eran puntos de control para comercio. Y no les venía muy bien porque estaban vendiendo muchas armas a China. Entonces, si entraban en conflicto con China, pues perdían esa línea de comercio. Entonces, tampoco les parecía muy bien. Sin embargo, los portugueses contaban con Macao, que ya estaba dentro del territorio chino y podían hacer muchísimas expansiones a partir de este punto. Sería una cabeza de playa ideal. Imagínenselo desde el punto de vista de la Segunda Guerra Mundial, que el Reino Unido contara con una zona de desembarco ya bien protegido durante el desembarco de Normandía, pues para que nos hagamos una idea muy básica. También hay que ser conscientes que los portugueses tenían, sobre todo a través de los jesuitas, muchísimos mejores contactos con los chinos y por lo tanto, pues sabían bastante más de cómo se estaban moviendo las cosas dentro de China. Aquí se da una línea doble. Los hemos mencionado por encima, pero hemos mencionado tecnologías occidentales por un lado y por otro lado los conocimientos de los misioneros. Evidentemente, habíamos hablado de los barcos españoles y de lo que suponía meter un galeón por aquellas tierras.
El galeón en aquel momento era el cumbre de la tecnología. Eran naves espaciales. Un galeón podía cambiar una región. Tenía prácticamente de todo. Podía llevar a muchísima gente encima y tenía lo mejor de lo mejor en toda su cartografía y el apartado científico. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando se dejaba el puerto de Sevilla, todo lo que fuera en el barco era lo que se tenía. Y había muy pocas posibilidades de mejorarlo si no se le mandaba socorros desde España mandándole materiales. Unos 2 años en el mejor de los casos. Por lo tanto, esa es la idea que hay que tener de estos barcos. De hecho, en Japón, cuando llegaron estos barcos que sorprendieron muchísimo a la población, los llamaron los kurofune, es decir, los barcos negros, porque estaban recubiertos de esta brea y entonces le daba un toquecillo negro y los llamaban así. Realmente se convirtieron incluso en monstruos dentro de la iconografía de Japón, para que nos hagamos una idea de lo que suponían todos estos cañones asomando por las bordas y esos soldados tan aguerridos en su interior. Era el punto cumbre de la tecnología que había que juntar con las armas de fuego, con otro elemento también muy importante que se estaba desarrollando en Filipinas, como eran la arquitectura defensiva. Era una arquitectura defensiva que ya estaba preparada contra los cañones mejor desarrollados y por lo tanto eran muy, muy importantes. Bueno, pues con estos mimbres llega el plan. Esto ya podría estar con la música del golpe de fondo, porque aquí es cuando se ponen las cosas serias. Si hubo un proyecto importante, bien documentado, es este plan de 1586, que desgranaremos un poco ya hablando de este final del programa. Gonzalo Ronquillo, gobernador entre 1580 y 83, y Santiago de Vera, que también es su sucesor entre 1584 y 1590. Se juntan en Manila todas las fuerzas posibles. Por un lado, la Iglesia, el ejército, la corona y la ciudadanía, esos comerciantes que estaban viendo muchas posibilidades. Y quieren ponerse de acuerdo en un plan de invasión de China. Se calculó absolutamente todo lo que ustedes puedan imaginar. Es un plan serio. No estamos hablando de lucubraciones o de estos espontáneos que van saliendo. Estamos hablando de que ya hay números. Podemos hablar de hasta cuántas balas están planteando, cómo conseguir cada una de estas balas, cómo seguir el plan, los puntos, incluso otros asuntos que podrían generarse como problemas al futuro. ¿Hablamos de números? Muy bien. Tenemos cientos de españoles en Filipinas y ellos son conscientes de que pueden ser soldados. A esto calculan que entre 10.000 o 12.000 refuerzos podrían ser enviados desde España. Solicitan, de hecho, que si pueden ser, que sean vizcaínos, gente aguerrida. ¿De acuerdo? Bueno, cuando se hacen este tipo de solicitudes es muy importante saber que incluso cuando se piden armas, se piden de diferentes regiones, porque cada uno tiene sus preferencias y hay que ser consciente de la misión que se tiene que cumplir. A esto se sumaban tropas americanas, no en cuántos posibles soldados podrían venir desde allí. Por otro lado, está la población nativa de las Filipinas. Se calcula que podrían tener formados en torno a 6.000 de cara a la invasión, y ese número de 6.000 también era el número de japoneses que irían en esta expedición. Japoneses que, entre otras cosas, eran policías en Manila, ya estaban cristianizados, y que hablamos de samuráis, 6.000 samuráis que se unirían a tropas de tercios españoles para la conquista de China. Si esto no es algo que alimente la imaginación, no me imagino que no lo pueda ser. Bien, en total estamos hablando de entre 20.000 y 25.000 hombres. Y hacen una solicitud muy interesante. Quieren que toda la gente que esté al mando de estas tropas sean gente muy bien formada y que los puedan controlar. No quieren que haya sangre y fuego, no quieren que se asuste a los chinos. Quieren que sea una invasión limpia, pulcra, en la cual se dé una clara referencia de que son mejores gobernantes que los de la dinastía Ming y que tampoco se vengan arriba los chinos apoyándose en su número. Estamos hablando de una gran invasión que seguro que podía dar una buena sorpresa. Aquí hay que hablar de esos japoneses, esos 6.000 japoneses que de vez en cuando en los programas vuelven a aparecer. Japón estaba preparado, de hecho, para invadir Filipinas, lo había hablado en diferentes momentos a lo largo de su historia, pero aquí estamos hablando de un personaje interesantísimo que es Konishi Yukinaga. Se trata nada más y nada menos que no un samurái, no, estamos hablando de un almirante cristianizado
el cual está de acuerdo en todos estos proyectos y que directamente pone a 6.000 de sus hombres al servicio de la corona española para hacer lo que sea necesario. No era la primera vez que lo hacía, pero aquí está poniendo toda la carne en el asador. Estamos hablando de uno de los grandes almirantes de Toyotomi Hideyoshi, de esos reunificadores de Japón, nada más y nada menos. Por otro lado, incluso en las fuentes japonesas, hablan de la buena formación de las tropas españolas, donde un español podía valer por varios otros soldados asiáticos sin ningún problema. No es simplemente que haya galardonadas por parte de los españoles en los textos, sino que tenían una formación de trabajo en conjunto y que venían bien bregados, muchos de ellos, de guerras en Europa, y por lo tanto sabían qué materiales tenían que utilizar de esa tecnología punta de manera adecuada. La dinastía Ming, por su parte, no estaba mal equipada, pero no era uniforme, y esa es la clave en todos estos intentos de invasión o planteamientos de intento de invasión. En este proceso, por si fueran poco esos 25.000, se dice que hay que pedir notas a los portugueses, que pueden reunir también varios miles de hombres sin ningún problema y sobre todo barcos. Los portugueses se hacen los remolones desde el primer momento, o sea que descartemos esta parte, pero que seguro que si se empezaran a mover las cosas, los portugueses participaban. Incluso independientemente de lo que se pensara por parte de los gobernadores, habría aventureros que quisieran participar de una manera pues muy aguerrida. ¿Cómo estaba China en este momento? Bien, tenemos información recabada por diferentes embajadas por parte de España. Hay un jesuita muy interesante, que es Alonso Sánchez, que empieza a mandar documentación. El primer obispo de Manila ya dice que sí, que los chinos han hecho cosas muy malas dentro de su territorio y que por sus desmanes es una buena idea ir a por este proceso de conquista. En números generales, por parte de los propios investigadores chinos, se calculaba que había unos 2 millones de soldados. No está nada mal. Pero el problema es que tenían materiales muy obsoletos, la formación no era uniforme y estaban desperdigados en un imperio inmenso y tenían que moverse por tierra sin una buena formación por parte de toda la logística que tenían que mover en ese momento. Otra opción era mover los ríos, pero no tenían experiencias para mover tantísima gente. Y de hecho, en algunas zonas, los propios soldados chinos estaban muertos de hambre. Para más Inri tenían presiones mongolas o de los herederos de los mongoles en diferentes puntos a lo largo de todas sus fronteras, muchas revueltas muy variadas y también tenían conflictos hasta con Birmania, es decir, con países completos. Entonces, todo esto sería simultáneo a estos planes de invasión. Y que realmente los españoles sabían que en caso de un ataque contundente y directo, les costaría mucho reunir a 50.000 hombres. Entonces ellos calculaban que con 25.000 pues no les venía nada mal. Y ahora nos vamos a una parte muy divertida que es la lista de la compra. ¿Qué estaban pidiendo los filipinos para ir hacia China? Bueno, pues en unos 500 mosquetes, 4.000 picas, 1.000 coseletes, 1.000 morriones borgoñeses. Estos los hacían en Nueva España. También hay que ser muy conscientes del gran apoyo que suponía Nueva España y América para todos estos planes y un número indeterminado de arcabuces, para que nos hagamos una idea. También van diciendo que, 4 fundidores de cañones para que vayan por allí trabajando y gente que trabaje en máquinas de guerra, porque claro, como tienen muchas murallas muy altas, pues interesante. También empiezan a hacer cálculos de las balas y la pólvora, pero una vez empieza a llegarle la desinformación sobre China, dicen que allí hay pólvora a rabiar, que de hecho, como todos ustedes saben, de ahí procede la gran inicial invención de la pólvora. Y por lo tanto que no había ningún problema. Incluso que armas grandes y medianas de los chinos las podían conseguir por 2 o 3 reales, incluso piezas de artillería. Incluso que le salían a 10 reales las mejores piezas que podían tener en China. Es decir, hicieron un estudio de mercado literalmente para hacer la invasión según ellos iban avanzando. Se ve mucha meticulosidad en todo este proyecto. Incluso tenían calculado los sobornos a los mandarines. Estamos hablando de, cito textualmente, terciopelo de España, telas escarlatas, espejos, artículos de vidrio, corales, penachos, cuadros al óleo, aquí el arte como un punto fundamental, plumajes, globos terráqueos y otras curiosidades, y algo de vino y tinto blanco para el mismo fin. Estamos hablando de que estaban jugando con algo que sabían, no eran invenciones. De hecho, el lugar de la preparación de toda esta conquista, puesto que se había que hacer una gran flota para hacer estos viajes, era precisamente el Cagayán, ese lugar que había
tomado el señor Carrión, donde se estaban asentando esos piratas japoneses, esos waku de los que habíamos hablado en anteriores programas, bueno, pues sería ese lugar para el proceso de salir de esa inmensa flota. Y los planes de conquista eran tan claros que sabían qué regiones les podían apoyar, por dónde tenían que hacer, dónde tenían que estar los desembarcos, cómo juntar esta zona de Fujian, lo que está cerca de la costa de Taiwán, con un avance desde la zona de Manila para tomar Cantón, después ir hacia la capital, hacia los Ming. Es decir, lo tenían muy bien montado hasta el punto que se llegaron a atribuir que era la mayor oferta que se podía hacer a un monarca. Era riquezas y fama eterna. Y Felipe II estudió mucho toda esta documentación, hay que decirlo, pero les dio una respuesta que es absolutamente clara. Literalmente, no tengo ninguna razón para dejarme llevar por la ambición de adquirir más reinos o estados, porque nuestro Señor, en su bondad, me ha dado tantas cosas de todas estas cosas que estoy contento. Y con esto Felipe II dio fin a todos estos planes de conquista tan bien montados. Incluso pide que, por favor, que se estén un poco tranquilos, que acaban de incorporar todos los territorios portugueses, que se dediquen al comercio, que aprendan un poco de ellos y que avancen. Problema, 1588, la Gran Armada y el desastre que supuso, y gracias a los grandes acuerdos comerciales con los que se llegan con China, pues realmente no le salía a cuento seguir pensando en estos planes de conquista. No obstante, seguirá habiendo algunos, pero en este caso la victoria es del comercio y consiguieron detener todos estos planes de conquista de la China. Y me preguntarán ustedes, como es normal, ¿y qué habría pasado? Este anacronismo que tenemos muy a mano, bueno, pues es de las pocas veces en la historia donde, sin inventarnos mucho, nos podemos hacer una idea. ¿Por qué? ¿Recuerdan que habíamos dicho que Japón tenía sus planes de hacer una conquista de las Filipinas? Bueno, pues los embajadores españoles, entre otras cosas, mandando elefantes, creo que uno de ellos se llamaba Don Pedro, a los japoneses como regalos, pues consiguieron convencerlos de que Filipinas no era tan interesante y decidieron ir hacia las costas de Corea. Entonces, en 1592, Japón, después de mucho tiempo y siglos de guerra civil con Hideyoshi, decidieron enviar un ejército de 158.000, para ser más exactos, soldados japoneses a las costas de Corea. Eso era lo que inicialmente se habría pensado para Filipinas. Pero aquí vemos el tiempo de reacción de China, puesto que era justo en su frontera y sabían que los japoneses no estaban pensando única y exclusivamente en el territorio de Corea. Un tema también a tener en cuenta. Tardaron más de medio año en mandar tropas los chinos. Y por lo tanto, esos cálculos de los que habían hablado estos comerciantes y estas tropas desde Filipinas para Felipe II, pues bueno, que tenían más razón de lo que podría parecer. En ese momento se decidió un objetivo mucho más modesto, nada más y nada menos que Camboya. Pero como decían al final de la película de Conan, eso es otra historia y que si les interesa veremos en el futuro. Como conclusión, quisiera decirles que evidentemente pecaron de optimismo, pero que se podría haber liado una inmensa simplemente con haber hecho ciertas tentativas en este proceso. Evidentemente, quien quiera profundizar más, que pase a los comentarios y me solicite más documentación, que tenemos a rabiar y de muy buenos autores españoles, y que finalmente, como hemos visto con el texto de Felipe II, fue la falta de ambición de un rey que sabía que tenía suficiente y que podía centrarse única y exclusivamente en defender sus territorios. Y bien, ahora con esto ya pasamos al cierre del programa. Mi pregunta para todos ustedes en los comentarios es que me encantaría que ustedes cojan alguna sección de este programa, esto que hemos hablado, y puedan comentarlo con gente que conozcan, a ver si sabían la historia o siquiera si se lo creen, porque este es un problema que tengo de manera habitual. Incluso en algunas conferencias la gente no se cree todo esto de lo que he hablado, de estos planes de invasión, y por lo tanto me gustaría ver su experiencia a este respecto. Espero que, como siempre, hayan disfrutado tanto como yo de todas estas aventuras históricas, tanto para lo bueno como para lo malo, y que nos sirvan también para valorar la importancia del comercio. Y como les había prometido, pues los reyes nos han traído novedades. En este caso estamos hablando
de que a partir de este momento podremos hacer el programa de una manera diferente. El Nuevo Occidente se va a Asia y desde ahí estaremos emitiendo durante una buena temporadita. Todos aquellos que quieran algún apartado sobre la historia de Singapur, porque va a ser uno de los toques de nuestro viaje, de los primeros puntos donde vamos a estar, por favor, que lo haga saber en los comentarios, porque estaré muy atento y podré ir a hacerles vídeos y comentarles un poco pues aquellas cosas interesantes que quieren saber de estas tierras. Espero que les guste la nueva parte del proyecto, que les ilusione y, por supuesto, como siempre, un fortísimo abrazo a todos. Y esta vez sí, nos veremos muy pronto desde el Nuevo Occidente. Muchas gracias.